Hola, 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 ¿qué tal? ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo tranquilo, por suerte. ¿Se ve? ¿Se escucha todo bien? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿cómo está llevando la cuarentena? Bien, aquí yo estoy en Chile. Bueno, yo soy chileno, para los que se están conectando acá a la transmisión. Y me parece que a nivel latinoamericano la cosa es muy similar, salvo de algunas cuestiones propias de cada país, pero nada, aquí tratando de sobrellevar bien toda esta situación. Muy bien. Ahí, como comentabas, de a poco se va a ir uniendo la gente. Siempre me gusta que al inicio la persona invitada se presente, que comente sus inicios en el deporte, en los estudios. Así que tenés vía libre para presentar. Bien, bueno, como comentaba, mi nombre es Eugenio Fierro, soy de Chile, tengo una buena llegada en Argentina porque estoy colaborando con el equipo High Fitness, donde el CEO del equipo es Pablo Pisurno. Así que dentro de mis estudios o de mi formación profesional, soy de titulado preparador físico y tengo un diplomado en ciencias de la actividad física y el deporte en edades tempranas, en niños y adolescentes. Y de manera autodidacta estoy ya hace un tiempo recopilando mucha información y a su vez divulgando esta misma en redes sociales bajo, digamos, el método de estudio autodidacta. Así que, digamos, estoy ahí bien metido en el tema. Muy bien. Después yo tocando un poco, ¿no?, el hilo de las preguntas que he armado, más que nada la idea es que las personas que se conecten y tengan alguna que otra duda, vayan dejando en los comentarios que le vamos a ir respondiendo a lo largo de esta hora. Acerca de los mitos y beneficios del entrenamiento de la fuerza en niños, esos mitos que vienen instalados hace un montón y los beneficios que se han ido descubiertos a lo largo del tiempo. Exacta. Ahora sí, te veo un poco cortado. Sí, yo te veo bien. Ahí sí, ahora te escucho bien. Ahora sí. Ahora ¿Querés que sí. te repita la pregunta? Sí, por favor. Acerca de los mitos y beneficios del entrenamiento de la fuerza, esos mitos que vienen instalados hace un montón de tiempo y los beneficios que se han ido descubiertos a lo lapso también de este tiempo. Bien, ese es un tema que se repite mucho en digamos, en esta población infanto-juvenil, que es sobre los mitos, ¿cierto?, que hay referente al tema, sobre el entrenamiento de fuerza. Yo creo que antes de hablar de los mitos, siempre es bueno aclarar qué entendemos por el entrenamiento de fuerza. Uno de los puntos muy importantes es atender a que sí es cierto que la fuerza como capacidad física es una, pero esta tiene múltiples maneras de manifestarse. El tema es que a nivel popular o a nivel, digamos, de entrenadores, muchas veces hay un pensamiento muy sesgado desde que el entrenamiento de la fuerza es únicamente cargar, digamos, muy pesado referente al 1RM. Y sabemos que eso no es así, sino que en toda acción motriz siempre está presente la fuerza, como hemos dicho, digamos, en las diferentes manifestaciones, ya sea en un salto, ya sea al repetir una cantidad digamos, de serie de repeticiones de un ejercicio. En definitiva, bajo ese concepto podemos ver que los niños siempre están ejerciendo, ¿cierto?, esta capacidad física de la fuerza, ya sea de manera en el juego libre, así como también de manera sistematizada en un grupo, digamos, en una clase de fitness grupal infantil. Una vez aclarado eso, tenemos que saber, ¿cierto?, que hay un mito muy frecuente que sí que es cierto que hoy en día ya se habla un poco menos de ello, pero vale la pena siempre mencionarlo, que es sobre si los niños se estancan o no en cuanto a su crecimiento al momento de tomar alguna pesa o de, digamos, de hacer esa, digamos, ejercer fuerza. Sabemos que no hay ningún estudio a nivel de la literatura científica que hable eso. Sí que hubo una propuesta en los años 60 y en la parte, digamos, de Japón, donde autores proponían de que los niños se iban a quedar pequeños porque se hizo un estudio, digamos, sobre aquellos niños que cargaban cajones, que se obstruía ese crecimiento longitudinal. Pero sabemos que el cargar cajones no es extrapolable a los principios del entrenamiento. O sea, no hay, digamos, una sobrecarga progresiva, no hay, digamos,
tampoco una supervisión cualificada en cuanto a la técnica y en definitiva a todas las cuestiones que abarca el entrenamiento. Y el otro punto que tú abarcas, que es toda la brecha contraria, ¿cierto?, de los beneficios del entrenamiento de fuerza. No solamente nos tenemos que enfocar en que hay una especificidad de los beneficios, o sea, si yo entreno la fuerza, voy a ganar fuerza, si yo entreno la velocidad, voy a lograr ser más veloz, pero también hay beneficios a nivel psicosocial. Se ha visto muchos beneficios en cuanto a que el niño obtiene una mayor confianza y una mayor competencia motriz al momento de realizar entrenamientos de fuerza, así como también se mejoran las otras capacidades físicas, llevando todo eso a un mayor desempeño motor. Entonces, los beneficios del entrenamiento de la fuerza es a nivel biopsicosocial, o sea, es muy, muy completo, es tridimensional y también escapa mucho de lo que tiene que ver hoy en día con un concepto que se está estudiando ya hace un tiempo sobre la dinapenia pediátrica, que es digamos, los déficits de fuerza que hoy en día tienen los niños. Así que vale la pena que de edades muy tempranas ya se puedan insertar, no quizás de manera sistematizada como tal, pero sí que esté en ese libre juego desde muy temprana edad o en esa estimulación motora desde ya muy chiquito. Muy bien, creo que quedó bastante aclarado, bien explicado. Después, seguimos con el entrenamiento de la fuerza en niños. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para hacerlo? ¿Qué hay que evaluar del niño para poder decir, bueno, vamos a trabajar de esta forma, esta metodología? ¿Qué hay que tener en cuenta para realizarlo? Bien, como te comenté, siempre es bueno el juego o el entrenamiento, ya sea, digamos, con un juego libre, desde muy temprana edad, la estimulación, etcétera. No muy bien sistematizado como tal, pero si ya nos vamos a que queremos insertar a nuestro niño quizá algún box de CrossFit, donde imparten el famoso CrossFit Kids o Functional Kids, como le llame cada instalación deportiva, ahí lo que tenemos que considerar es la edad cognitiva. ¿Por qué tenemos que considerar la edad cognitiva? Porque tenemos que saber que cuando vamos a esas clases de fitness grupal infantil, hay más chicos, hay más implementos, que estos tienen un peso y que si yo lo dejo caer me puedo hacer daño o puede también llegar al extremo de quizás hacer daño a un compañero. Por lo tanto, sabemos que a los 3 años no podemos discernir quizás de lo que es bueno o lo que es malo, que si yo le digo a un niño, deja la mancuerna ahí, él la deje, ¿cierto?, en ese lugar. Sí, hay un consenso, hay un estudio, digamos, un consenso internacional del año 2014 del entrenamiento de fuerza infanto-juvenil que habla sobre que a partir de los 6 y los 8 años es una buena edad para incluir a los niños en estas actividades de fitness grupal infantil, porque a esa edad el niño ya tiene la capacidad de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, así como también de poder seguir las directrices del entrenador. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones que deberíamos atender a la edad cognitiva. Y por otra Es parte, muy, hay, perdón, No, te quería comentar que eso que remarcaba es muy importante a la hora de los niños, de que sepan seguir una directriz, que sepan escuchar, a la hora de la realización técnica de los distintos ejercicios, que es fundamental, que a la vez, una vez incorporada de chicos más grandes, a la hora de desempeñarse en algún deporte, en algún entrenamiento de fuerza específico dentro del mismo, ya van con mucha ventaja. sí, no, y es importante también aclarar de que el entrenamiento de fuerza no es que los niños van a ir y van a ir a encontrarse directamente con una barra, con unas mancuernas, sino que no significa eso, sino que también nos vamos a encontrar quizás con la escalera de coordinación, con trabajar con nuestro propio peso, con band and resistance, con balones medicinales, con sandbag, en definitiva toda la amplia gama de implementos deportivos que hoy en día sabemos que hay. Lo importante sí es que estos implementos puedan adherirse de buena forma digamos, a los segmentos corporales de los niños, a la anatomía de los niños. Y lo otro que te iba a comentar es que dentro de las consideraciones que tenemos que tener al momento de entrenar con esta población infanto-juvenil, tiene que ver mucho con algunos principios del entrenamiento en edades tempranas. Hay un autor, el Big Boss, como digo yo, de esta investigación de esta población, que es Everett Feigenbaum, donde propone un acrónimo de PROCESS, bueno, está en inglés obviamente,
pero a grandes rasgos lo que propone es que el entrenamiento debe ser siempre progresivo, es decir, de menos a más, atendiendo la individualidad de cada niño, ¿cierto? De sus capacidades y de su desempeño motor, así como también para producir, digamos, esa adaptación tiene que ser regular, o sea, no es que voy una vez a la semana y ya está, sino que ojalá que siempre esté en ese constante aprendizaje, así como también tiene que tener esa sobrecarga, siempre tomándonos de la mano con lo progresivo, porque si no hay una sobrecarga, no van a haber esas adaptaciones neuromusculares, ¿cierto?, para producir las mejoras. Y sobrecarga no solamente en el sentido de agregar peso, sino que si yo salto con mis dos pies, en algún momento una sobrecarga puede ser, ¿cierto?, saltar a un pie y luego saltar al pie menos hábil y así, o sea, una complejidad, un ejercicio, no solamente es de un sesgo de la carga. Por otra parte, es importante que en los niños siempre esté el componente de la entretención y la parte lúdica, la parte de diversión, porque sabemos que los adultos se aburren muchas veces con entrenamiento, sin embargo, los niños aún más, por lo tanto el factor lúdico siempre tiene que estar presente, ya sea en cuanto a los implementos, los colores que sean muy llamativos, ¿cierto? Que me permita quizás una mayor gama de, digamos, ejercicios, así como también de generar una programación un poco más entretenida y no solamente tener los mejores implementos y todos los colores del mundo, sino que además es importante que los entrenadores entreguen directrices claras y también que tengan digamos, mucho dinamismo al momento de dar esas directrices. A su vez, también sabemos que el entrenamiento en niños tiene que tener ese componente de ser sociabilizador, es decir, que puedan interactuar con sus pares para evitar, digamos, ese aislamiento que muchas veces se da, así como también esa sociabilización puede incluir a aquellos niños que con una composición corporal el porcentaje de grasa alto se puedan incluir en esta. Y por último, que este es un llamado a los entrenadores de que el entrenamiento siempre debe ser supervisado, ¿bien? Porque sabemos que los niños quizás pierden muy rápido la técnica de ejecución, por lo tanto, es muy importante que el entrenador siempre supervise, digamos, su grupo de mini entrenados. Muy bien. Comentar un poco, me llama mucho la atención, la verdad no sé si en Argentina están, al menos cerca de mi zona de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, no he escuchado, no he visto. Estos box de CrossFit para niños y entrenamiento funcional en niños, ¿cómo serían los mismos? No entiendo muy bien a qué va la pregunta, si me la puedes plantear de nuevo. Que Ya ¿Cómo no hay. sería? ¿Hacia qué va destinado? ¿Qué tipo de entrenamiento no podrían realizar los distintos niños en ese box o en ese lugar de entrenamiento funcional? A mí me gusta mucho la propuesta de lo que tiene que ver, si bien es cierto, CrossFit es una marca como tal, el entrenamiento de CrossFit se basa mucho, cierto, quizás el entrenamiento concurrente, que es, digamos, agarrarse un poco de lo que es el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico. Entonces me gusta mucho la propuesta porque te permite hacer esa diversificación de movimientos, así como también esa diversificación de unir todo lo que tiene que ver con distintos deportes. Entonces, hay muchos estudios que avala la diversificación deportiva para la adquisición de lo que tiene que ver con múltiples habilidades motoras, así como también la parte psicomotriz, y en definitiva el objetivo siempre tiene que ser aquel, la adquisición de los patrones motores en su totalidad. ¿Cuáles serían los distintos patrones motores? Bueno, ahí, ¿cierto? Podríamos hablar de un montón, lo que tiene que ver quizás con el empuje, la atracción, lanzar, ¿cierto? Atrapar. En definitiva, todo eso, esa diversificación deportiva nos puede dar la adquisición de esos patrones motores porque ni siquiera el deporte más completo únicamente nos va a otorgar todos esos patrones motores. Por lo tanto, es muy bueno que el profesor a cargo o el coach o el entrenador pueda tener la capacidad de siempre estar en esa rotación de deportes para la misma adquisición de la multitud de patrones motores. Muy bien. Y por ejemplo, en un caso, ¿no? de un niño o un chico ya adolescente que acude a realizar este tipo de entrenamientos,
sin haber sido estimulado previamente, ¿sí? Sin haber asistido siendo niño. ¿Cómo se abarca el mismo? ¿Cómo se trata de adaptarlo? Bien, en la adolescencia sí que es cierto que si nos vamos a la brecha de que ya ha pasado por todo este proceso de entrenar desde muy chiquito, de que se hicieron las cosas bien, desde la línea que hemos venido hasta hablando estos minutos, sí podría existir esa especialización deportiva para alcanzar la élite, si es que el niño lo quiere, o derechamente entrenar para la salud, pero es en esa época donde podríamos ya optar por la especialización deportiva, no así en la niñez. Claramente un niño que quizás no tuvo esa estimulación, digamos, de pasar por entrenamiento a temprana edad, lo más probable es que tengamos que empezar de cero, entre comillas, ¿cierto?, a enseñar quizás distintos patrones motores, así como también lo vemos en edades adultas. Cuando llega un adulto, ¿cierto?, quizás hace una sentadilla y sabemos que hacer una sentadilla quizás es tan simple como sentarse, pero en el contexto en el cual está el momento de hacer la sentadilla, cuesta un montón enseñarle. Entonces, tanto un adolescente como un adulto parece ser muy similar. Entonces, por eso es tan importante que en edades tempranas exista esa introducción de los patrones motores para que de adulto podamos estar ya, digamos, totalmente potenciados y aumentar ese rendimiento, que sabemos que el entrenar no es solamente rendimiento deportivo, sino que es rendimiento a nivel de salud, porque es la funcionalidad corporal, el biomarcador que va, digamos, a marcar qué tan longevos podemos llegar. Muy bien. Una pregunta sobre ya el entrenamiento en cuarentena, ¿cómo sobrellevarlo al mismo? No sé si estabas entrenando con distintas personas, ¿cómo te pudiste adaptar o cómo adaptaste tu entrenamiento desde tal vez tu hogar y sin contar tal vez con los distintos elementos? ¿Qué recomendaciones darías para entrenar en cuarentena? ¿Te refieres a la población adulta o en niños? Si las personas que tenías a cargo, niños, adultos, ambas, Bien, ¿cómo ha sido lo que tiene tratando el que ver entrenamiento? con la población adulto de estos entrenamientos a distancia o programaciones en línea, claro, afecta un poco en cuanto a quizás lo que tiene que ver con si la persona hacía CrossFit y en su caso no tiene donde colgarse, bueno, limita un poco, ¿cierto? Pero no es una limitante del todo para entrenar. Sí que es cierto que una persona iniciante en casa podría progresar un montón, no así quizás un atleta de rendimiento porque quizás necesita cargas, en definitiva, se acorta un poco la gama de ejercicios, pero es aquí donde creo que tendría que aflorar mucho nuestra imaginación para poder adaptar ciertos ejercicios, esa imaginación siempre dentro de los rangos de coherencia, porque hemos visto, ¿cierto?, a través de redes sociales que muchas veces esa imaginación escapa un poco de lo coherente para poder prescribir el ejercicio, para preservar la salud, porque sabemos que lo más perjudicial para el rendimiento es una lesión. Y en niños, si tuviese que dar una recomendación para que puedan seguir en movimiento, muy importante, por ejemplo, lo que tiene que ver con los quehaceres del hogar, que sabemos que estamos en un momento de la cuarentena donde no son vacaciones, sino que es una contingencia a nivel de salud, donde deberíamos respetar los horarios de sueño, o sea, si comúnmente me despierto a las 7 de la mañana para ir a la escuela o al colegio, debería seguir con esos hábitos, ¿cierto? Así como también acostarme en horario que regularmente lo hacía para no generar ese desorden del sueño. Disminuir también lo que tiene que ver con el tiempo en pantalla, con el tema del celular o los videojuegos. Hoy en día con este tema vemos que es muy probable que el tiempo en pantalla haya aumentado y, como te decía en un inicio, aumentar los quehaceres del hogar, o sea, que existan responsabilidades de hacer la cama, de quizás ayudar a colocar la mesa, el tema también de la actividad física, yo creo que a todos nos ha bajado un poquito, si alguno tiene un reloj para medir los pasos diarios, quizás algunos hacían 15.000 antes y hoy en día quizás algunos ni siquiera llegan a los 2.000, por lo tanto esa actividad física, ese NEAT, ha disminuido un montón. Por lo tanto, es importante que sigamos en ese movimiento con las distintas quehaceres del hogar. Y por último, el tema también del estudio, hábitos de estudios, poder quizás combinarlos con la actividad física y una propuesta muy interesante donde quizás hago un circuito jugado en casa y mientras estoy haciendo ese circuito, el padre puede quizás mostrarle alguna tarjeta de problema matemático y el niño, bueno, tendría que resolver ese problema matemático.
pero básicamente es aumentar ese grado de actividad física en base a cómo sea nuestro estilo de vida en nuestra casa y según digamos, lo que tiene que ver cómo es la dinámica de nuestro hogar, porque sabemos que cada casa es un mundo y cada niño también es un mundo. Sí, eso es una realidad. Es muy importante, ¿no?, la participación de los padres, de los adultos a cargo, a la hora de que el niño pueda desenvolverse en estas distintas actividades, tal vez las que le manda el colegio, o si están entrenando con alguien, ¿no? Esa participación, el estar interesado en lo que está haciendo para que el niño se motive. Sí, hay un estudio muy interesante que habla sobre juega ahora o paga más tarde, donde claramente ya sabemos a qué lineamiento va ese estudio, que es básicamente entender de que si tú de niño fuiste muy activo, es muy probable que de adulto también seas muy activo y entiendas los beneficios, ¿cierto?, del ejercicio físico, así como también va a tener mucha correlación con que quizás tú tengas un afín amoroso, ¿cierto?, y de ese afín amoroso quizás tengas un hijo y por lo tanto le vas a inculcar hábitos saludables, tanto de ejercicio físico como de nutrición a tu hijo. O sea, se crea esa cadena de hábitos, ya sean positivos o negativos, según cómo fue toda tu, digamos, tu longevidad. Por lo tanto, sí que es cierto que los padres tienen mucha influencia. Lo más probable es que padres que no sepan sobre los beneficios del ejercicio físico para prevenir cuestiones de enfermedades, ¿cierto? De múltiples, no solamente a nivel de salud fisiológica, sino que a nivel de salud mental, no promuevan el ejercicio físico en niños y es muy probable que aquellos padres que sí entrenan, de que sí quizás siempre están en un constante movimiento, puedan transmitir eso a sus hijos. Y como dice un investigador español, Emilio Villa, de que los niños son esponjas y que en realidad siempre van a absorber aquello que ven de los padres. O sea, quizás los niños no siempre están hablando, pero eso no quiere decir que nunca están observando. Siempre están observando y vemos siempre cuando quizás tú haces un burpee y el niño te sigue con ese movimiento y en definitiva puede aceptar o, digamos, poder recepcionar todo eso para poder inculcarlo en sí mismo. Muy bien. Y comentándole a la gente que está conectada que pueden ir dejando preguntas sobre alguna duda que tengan, las mías van a ser respondidas a lo largo de la charla. Acerca de esto que hablábamos, ¿no?, de la participación de los adultos, no solo en el ejercicio físico, no sé si te animás a tocar el tema, también sobre los hábitos saludables dentro de no solo del entrenamiento, sino también de la nutrición. Algo que siempre escuchaba un montón de especialistas decir, si el chico tiene hambre y cuando abre la heladera ve comida chatarra y no encuentra fruta, eso afecta muchísimo después a corto y largo plazo, porque va a estar acostumbrado a ese tipo de comida o a encontrar ese tipo de comida, las cuales en cantidad y también siendo muy, muy perjudicial. Sí, tal cual. Es importante tanto a nivel de, digamos, de actividad física, de movimiento, ejercicio físico, como se le quiera llamar, ¿cierto? Que también a nivel de nutrición tenga, digamos, la misma relevancia. Es por eso que yo no adhiero mucho a lo que tiene que ver con ese famoso porcentaje del 70% es nutrición y 30% de ejercicio. Creo que ese porcentaje le quita 100% de mucha acuerdo. relevancia a lo que tiene que ver al ejercicio físico, donde sabemos que ambas cuestiones son de igual importancia para preservar la salud íntegra, digamos, de cada sujeto. Muy bien. Me gustaría saber acerca de tu opinión sobre la educación informal, algo que se ha visto mucho en este tiempo de cuarentena, los nuevos cursos online, y comentar un poco que he visto que has realizado algunos, si querías también comentarlos, sobre qué se tratan. Bien, bueno, yo no lo llamaría como tal informal, creo que la formalidad lo da la evidencia científica. Sí que es cierto que podemos entender que informal quizás hace referencia a lo que tiene que ver fuera de la universidad, ¿cierto? Pero, Claro. por ejemplo, en mi caso personal, todo el conocimiento o gran parte del conocimiento que tengo, tanto del entrenamiento y específicamente del entrenamiento infanto-juvenil, ha sido a través de ese estudio, digamos, informal o ese estudio autodidacta bajo la búsqueda de distintos estudios científicos. Pero también es cierto que no podría quizá haber entendido todos esos papers o todos esos estudios si no hubiese tenido la base de la, digamos, de mi formación profesional o formal en la universidad.
pero muchas veces vemos que esa formación en la universidad está un poco obsoleta o muchas veces se escapa un poco de la realidad. Y hoy en día vemos que muchos profesores recomiendan ciertos sitios de formación o quizás al momento de dar su cátedra pasan un video de YouTube quizás de algún digamos, promotor de la actividad física, como podría ser digamos, este español muy relevante, ¿cierto? David Marchant y todo su equipo quizás detrás, así como también junto con el equipo al cual yo te comentaba en un inicio que estamos divulgando información de High Fitness, que muchas veces a través de ellos pueden, digamos, seguir formándose para lo que tiene que ver su desempeño académico en la universidad, gracias a los cursos online que ofrecemos. Y en definitiva, cuando yo creo que tomamos ese curso online, informal o autodidacta, siempre tenemos que ir a ver de dónde está sacando la información este chico o este expositor. ¿Lo está sacando, digamos, de una opinión personal? ¿Simplemente está opinando? ¿O está dando un conocimiento bajo la literatura científica y la empírica? No nos podemos olvidar nunca de que la evidencia empírica también nos tiene mucho que dejar. Cuando hago referencia a este concepto de empírico, es cierto lo que podemos ver en el día a día. Entonces, siempre tenemos que buscar ese equilibrio porque sabemos que un paper nunca nos va a dejar quizás del todo completos para, listo, salgamos a la práctica, me leí todos los papers y ya está, sino que siempre tiene que haber ese equilibrio en estos tipos de evidencia. Sí, tiene que haber ese equilibrio, como vos comentabas, el saber seleccionar qué se puede bajar al campo, se hace mucho hincapié en eso, y qué dejar, qué decir, bueno, esto no lo puedo implementar en mi contexto, en el lugar donde yo estoy, lo sé, lo adquiero, lo leo, pero tengo que seguir capacitándome y buscar algo que a mí me sirva en este momento. Sí, total. Hoy en día se hace mucha referencia a un concepto de entrenador o profesional cualificado. Sabemos que un título, un cartón, no quiere decir que yo sea un profesional cualificado, sino que ¿qué me hace ser un profesional cualificado? El conocimiento. Y un título sabemos que muchas veces no es sinónimo de conocimiento. Por lo tanto, todos aquellos que están en esta transmisión, los incito siempre a esa constante formación, ya sea a través de distintos portales que siempre tengan esa evidencia científica detrás que respalde todo aquello que están proyectando. Sí, no solo también de los portales, muchas veces se puede adquirir un montón sobre libros, leer por su propia cuenta, indagar. Te gusta el entrenamiento de la fuerza, hay un montón de referentes dentro del mismo y nunca, hay mucho que se dice, nunca casarse con nadie, de leer a todos, saber qué tomar de cada uno, armar un criterio propio, siempre bajando lo que se puede utilizar. Sí, siempre es importante ver, bueno, ¿puedo extrapolar este estudio a mi población o en realidad está muy alejado de mi realidad? ¿O qué podría rescatar de ello y agregarle quizás de mi semilla para hacer este estudio lo más completo posible que se ajuste a mi realidad, como bien tú dices? Así como también no solamente de cursos online, no solamente quizás de libros, de papers, sino que hoy en día sabemos que la población no quiere leer o, cierto, le da aquí decimos somos muy flojos para leer, pero hay otras opciones como por ejemplo los famosos audiolibros. Entonces, el que no quiere formarse, el que no quiere estudiar, básicamente es debido a esa quizá falta de lectura o de querer simplemente aprender. Pero hoy en día hay un montón de formas de poder aprender, desde leer un paper, desde leer quizá de escuchar un audiolibro, en definitiva, todas las opciones. Sí, las cosas, los distintos medios están, el distinto material está y toda aquella persona que quiera aprender un poco más, como comentaba, de distintos temas, lo puede hacer. Puede indagar por su propia cuenta y ahí ir aprendiendo sobre aquellas cosas en las cuales nota un déficit. A mí me pasó hace poco de decir, bueno, sé que estoy muy flaco de conocimiento sobre flexibilidad, movilidad, estabilidad, algo que siempre me gustó, pero yo no podía acceder a un material. Entonces, nada, le consulté a dos profes, me pasaron material y bueno, ahora depende de mí sentarme, leer, saber qué puedo bajar y incorporar el mismo para la distinta persona. Sino, es muy importante igual siempre estar en ese constante aprendizaje porque sabemos que los estudios siempre están
o el ejercicio físico, la ciencia de la actividad física, el deporte, siempre están en ese, digamos, se están publicando muchos estudios prácticamente todos los días. Y en realidad, en ese momento que pensemos que lo sabemos todo, va a ser el Ujú. punto de que dejamos de estudiar. Y desde mi opinión personal, creo que entre más estudiamos, menos sabemos. Entonces, eso es como, digamos, me causa un poco de risa porque es como, ¿cómo puede ser que esté estudiando todos los días y cada vez que estudio da la impresión de que sé menos? Pero bueno, me parece que esa, digamos, es lo entretenido de esta, de esta ciencia del ejercicio. ¿Qué recomendaciones, sacando esta, ¿no? La de la continua capacitación, le darías a las personas que quieren involucrarse en un ámbito ya más profesional dentro de la actividad física, de ser preparador físico, profesor de educación física? ¿Qué recomendaciones le darías desde tu lugar? Bien, bueno, creo que el tema de poder estudiar en una universidad o en una casa de educación formal, ¿cierto? Es importante porque te abre más puertas o te abre el campo para poder, digamos, encontrar a lo mejor algún trabajo donde te exijan algún título profesional. Sin embargo, si a lo mejor quieres montar tu propio centro de entrenamiento, puede ser que ninguna entidad regule eso, pero sí te estás formando de manera autodidacta, como hemos dicho. Y bueno, aquí declaro conflicto de interés, donde con el equipo que te comentaba, que es de Argentina, sí que tenemos muchas formaciones que están muy buenas. Ahora, en el día sábado 13 de este mes, de junio, tenemos un congreso de actualizaciones del entrenamiento, donde vamos a estar dando, digamos, mucha información. Dentro de una de ellas, todo lo que tiene que ver con el fitness infantil, entrenamiento de la fuerza, entrenamiento para la hipertrofia y, en definitiva, muchas herramientas tanto teóricas como prácticas para poder ese desarrollo del profesionalismo de cada persona que se quiera formar. No hace falta de que sea entrenador, no hace falta de que sea profesor de educación física, basta con que tengas las ganas de querer aprender y de querer sumar conocimientos, ya sea para tu propio progreso en el entrenamiento, así como también para poder prescribir un buen ejercicio físico a algún familiar o alguna persona X. Muy bien, así que las distintas personas que están conectadas y que van a ver esto a futuro, tienen el perfil de él para que puedan indagar, ver sus posts y poder acceder a las distintas capacitaciones que él va a estar dictando. Atendamos a la ciencia, por favor, coach Herrera. Bien ahí. Sí, Eh, un chico sí, de Chile, muy sí, bien. es muy importante tener ambas miradas, saber el conocimiento de la ciencia, qué es lo que pasa, y después saber transmitirlo dentro de la situación, dentro del contexto en el que uno se encuentra. Es fundamental conocer ambos. Sí, totalmente. Por eso siempre es importante ahí, sí que es cierto, leer es muy importante, pero si quizás nunca tuviste la experiencia de trabajar con gente, es muy probable de que no puedas desarrollar o poder, como bien tú dices, explicar todo el conocimiento que tienes y poder llevarlo a cabo. Por eso es importante la práctica y también lo que tiene que ver, lo que dice la evidencia para poder llegar, digamos, a ese consenso entre ambas cosas. ¿Cómo sería tu trabajo interdisciplinario con distintos profesionales? No solo lo de este SEO que vos comentabas, sino también, no sé si trabajarás con nutricionistas, kinesiólogos, ¿cómo te desenvolves dentro de un trabajo interdisciplinario? Bien, por ejemplo, dentro de lo que tiene que ver la entidad High Fitness, cada uno tiene, digamos, por decirlo así, una especialidad a lo que tiene que ver con la búsqueda de estudio y poder, digamos, desarrollar distintos cursos e información, como ya hemos visto, ¿cierto?, dentro de este lineamiento de la ciencia. En el Congreso, de hecho, va a estar Francis Holloway, no sé si lo ubicas, Sí, aportando con un, digamos, un segmento de nutrición aplicado al deporte, así como nutrición de la salud. Entonces, ese trabajo interdisciplinario lo estamos manejando en la publicación de distintas infografías, así como también compartiéndonos distinta información, que a lo mejor, bueno, yo vi que salió este estudio, te lo comparto para que quizás luego nos los puedas explicar de mejor manera, porque hay un concepto que quizás yo no lo entiendo y tú ya lo viste quizás hace un tiempo. Por lo tanto, estamos en ese constante feedback unos con el otro para poder ser lo más íntegros posible. Aquí en Chile se habla mucho de pastelero a sus pasteles, eso quiere decir como que si soy entrenador no me tendría por qué meter en la nutrición. A lo mejor que no me tenga que meter en la nutrición no quiere decir que no tenga que saber sobre ello,
puede ser que, digamos, no prescriba como tal dietas o programas de nutrición, pero sí es importante que podamos ser íntegros en nuestro conocimiento. Así como también sabemos que no somos psicólogos, pero sí deberíamos saber sobre ese tema, porque no estamos frente a máquinas, sino que estamos frente a gente que siente, que tiene un mal día, que tiene un buen día quizás, y que en base a eso, quizás nosotros teníamos programado que él hiciera un deadlift, un peso muerto del 80%, pero a lo mejor ese día venía súper cagado a piñas, como dicen ustedes, y su 80% quizás representa el 100%. Por lo tanto, es importante también atender a esos factores quizás psicológicos. Es por eso que siempre invito a la gente a que no solamente indague sobre entrenamiento, sino que también indague sobre otros temas que podrían aumentar ese conocimiento y esa competencia profesional para un mejor desarrollo de su competencia como persona y puntualmente como profesional del ejercicio físico. Sí, es así y comparto tu opinión. No prescribir como vos comentabas, pero sí conocer, sí saber que cuando estás hablando con una persona que están trabajando con una persona que acude para mejorar así sea la salud o mejorar el rendimiento deportivo, que el nutricionista te diga, bueno, yo le voy a dar esto, esto y esto en base a la rutina, en base a lo que vos le vas a dar. Entonces el nutricionista tiene que saber sobre entrenamiento, tiene que saber lo que va a pasar en los entrenamientos con esa persona. Como así también tenés que saber si esa persona viene de una lesión, sobre la rehabilitación que tuvo con un kinesiólogo. Son un montón de factores a tener en cuenta, como comentabas, no para prescribir, pero sí para saber cómo abordar la problemática con la que acude esa persona. Totalmente. Yo creo que muchas veces nos ha llegado gente quizás con lesión a entrenar y si no supiéramos sobre quizás anatomía, sobre esa lesión, quedaríamos muy colgados para poder entrenar. Sin embargo, si tenemos ese conocimiento, sí que es cierto que podríamos atender de mejor manera quizás esa lesión para un reintegro deportivo quizás. Sí que, pero también está el momento de que quizás nos llegue una lesión que la desconocemos y tengamos que ser profesionales, es decir, mira, yo no sé cómo tratar esta lesión, te recomiendo que vayas a un profesional del área para que te pueda atender de la mejor manera posible y en definitiva ya a lo mejor cuando esté recuperado y pueda tener, digamos, ya haya pasado por ese reintegro deportivo, pueda venir hacia nosotros. Sí, sí, es así, es muy importante también, ¿no? Que el mismo profesional sepa cuándo está fuera de su alcance y recomiende que cuente con un equipo de trabajo para él mismo reconocer, mira, yo no te puedo ayudar, porque la idea es eso, es ayudar a la persona, derivo con tal profesional que sé que va a poder ayudarte en lo que necesitas. Total. Mira, ahí no sé si estará todavía, pero se conectó el doctor Emilio Villa González, que es, como te decía, uno de los investigadores y hace ya un tiempo divulgador en redes sociales de lo que tiene que ver con el fitness infantil, que hablaba sobre ese concepto de que los niños son esponjas, donde, cierto, tienen esa capacidad de poder adquirir los hábitos, ya sean positivos o negativos de sus padres. Entonces también invito a aquellos que quieran seguir indagando sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento de salud infanto-juvenil, ver todo el trabajo y el lineamiento de investigación que está realizando Emilio. Así que eso. Muy bien. Nada, desde mi lugar, agradecerte, una magnífica charla. Queda abierta la invitación a futuro para poder realizar otra. Sí, totalmente. Bueno, y dejo invitado a aquellos que te siguen a ti, Álvaro, a que puedan visitar mi perfil. Ya estoy también hace bastante tiempo divulgando información sobre lo que tiene que ver con el entrenamiento en general, pero puntualmente con el fitness infantil. Y si alguno quiere acceder también a lo que tiene que ver con mis productos, de lo que voy desde manuales del entrenamiento infantil juvenil, así como también el curso que tengo online, pueden preguntarme al DM y pueden adquirir un valor, digamos, muy accesible para seguir formándose, sobre todo que viene muy bien en este momento donde, digamos, estamos en cuarentena y está el momento y todo el tiempo disponible para poder seguir aprendiendo. Muy bien. Sí, lo súper recomiendo. Cuando entré al post siempre, o cada vez que subís algo, es guardar para poder leerlo tranquilo y poder comprender. Me parece un material muy bueno y muy bien bajado al campo, ¿no? Muy bien explicado, que eso es algo que muchas veces a través del conocimiento científico no se puede lograr, pero muy bien explicado y muy bien bajado al campo.
Así que nada, desde mi lugar nuevamente agradecerte y nos estamos hablando para una posible charla futura. Sí, muchas gracias. Te agradezco también un montón por poder guardar esas publicaciones. Me gusta mucho, digamos, me enriquece saber que gente está, digamos, guardando esas publicaciones y que también lo están agradeciendo quizás desde el otro lado de la cordillera o de donde se encuentran. Así que eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo de divulgación para poder desmitificar ciertas cosas, ¿cierto? Y siempre acercarnos a lo que tiene que ver con una realidad basada en la evidencia. Así que un abrazo, gracias por la invitación y cuando quieras quedamos para hacer otro directo. Un abrazo y gracias a vos. Saludo a la gente que Muchas estuvo gracias. conectada y que lo va a ver después. Chao, chao. Nos vemos.